Bien, hermanos, continuamos con la serie que empezamos hace un par de domingos, una serie sobre sermones, sobre lo que tiene que tratar de la doctrina bíblica del trabajo. Y esta es nuestra quinta enseñanza de esta serie. Y en estos momentos nos encontramos estudiando la prudencia que debe haber en los negocios. Como hemos podido ver, hermanos, las Escrituras regulan todos nuestros aspectos de toda nuestra vida, incluyendo el desempeño en nuestra vocación en este mundo. No existe un aspecto de nuestra vida, hermanos, que no sea regulado por la palabra de Dios. Es verdad, hermanos, que no encontramos en la Escritura, hermanos, una enseñanza directa de cómo comprar y vender en el mercado, o cómo estudiar matemáticas, o cómo estudiar economía. Pero sí encontramos en la palabra de Dios los principios que nos ayudarán a desempeñar cualquiera de esas funciones de una manera tal que Dios sea glorificado en nuestra vida y que nosotros seamos beneficiados. Y uno de los principios que encontramos al respecto es que solo podemos prosperar en el desempeño de nuestra vocación si conducimos todos nuestros asuntos con prudencia, con distracción y con entendimiento. En la enseñanza anterior empezamos, hermanos, a tratar el tema de la prudencia en los negocios a la luz del texto que el hermano leyó, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 al 13. Y aquí vimos, hermanos, en primer lugar, la naturaleza y la necesidad de la prudencia. La naturaleza y la necesidad de la prudencia. Y recuerden que David está hablando a su hijo Salomón, quien dentro de poco iba a heredar el trono de Israel y tendría a su cargo la gran responsabilidad de ejercer el gobierno, una labor por tanto bastante difícil, como era la construcción del templo también de Jerusalén. Y David esperaba que su hijo tuviera éxito en el desempeño de la labor como rey. Él sabía que eso era imposible, ya que era necesario que Salomón tuviera dos elementos esenciales: entendimiento y prudencia. Entendimiento y prudencia, hermanos. De hecho, toda la vida nosotros no podemos vivir la cristiana si nosotros no adquirimos entendimiento y prudencia. Son dos cosas que pedimos a Dios y que Dios concede a los suyos para vivir de tal manera que podamos glorificar su santo nombre. Por eso es necesario recordar que el entendimiento y la prudencia es la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. Hablando de entendimiento y sabiduría, es la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. Poseer entendimiento es tener la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado en las Santas Escrituras. Y la prudencia es la capacidad de aplicar esas verdades en casos específicos. O sea que no nos basta solamente con entender y conocer lo que Dios nos ha revelado, sino que es necesario también que tengamos la capacidad de aplicar esas verdades en ciertas circunstancias particulares. Así que el prudente, hermanos, tiene un entendimiento de los principios generales de la palabra de Dios que deben gobernar su vida, de tal manera que cuando debe tomar la decisión lo hace a la luz del entendimiento que tiene de tales principios. El prudente conoce la verdad en sentido general y tiene la capacidad de aplicarlos en casos específicos. Y decíamos, hermanos, que este texto precisamente que estamos estudiando se nos enseña acerca de la prudencia. En primer lugar, que es Dios quien da la prudencia, hermanos. No es algo natural del hombre. Dios da la prudencia. Dice David en Primera de Crónicas 22:12, Jehová te dé entendimiento y prudencia. Es Dios quien provee al hombre de entendimiento y prudencia. Entonces notamos por implicación que el hecho de que le esté pidiendo esto para su hijo Salomón, para gobernar bien y sea prosperado en su labor, significa que nosotros carecemos naturalmente de estas capacidades. Así que Dios dotó al hombre de sabiduría y le concedió la capacidad de razonar. Recuerden que por causa de la caída, esa capacidad que Dios nos ha dado al hombre de razonar, de esa capacidad de pensar, se entenebreció. Recuerdan lo que dijo Pablo en Romanos, que profesando ser sabios se hicieron necios. Dice que su mente ha sido entenebrecida.
Por tal razón, nuestro entendimiento por sí solo no es confiable, hermanos. Nosotros no podemos fiar de nuestro propio entendimiento. Por ello, el primer paso para adquirir prudencia es comprender, hermanos, el hecho que nuestra propia prudencia no es una buena consejera. Noten esto. Nosotros debemos recalcar y tener siempre presente que nuestra propia prudencia no es buena consejera. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además la palabra dice, Salomón le dice a su hijo, precisamente en Proverbios 3, 5 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y note esto, y no te apoyes en tu propia prudencia, Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, en la prudencia de quién nos vamos a apoyar, en la prudencia de Dios, en lo que Dios nos dice, en el consejo de Dios. Un hombre sabio es aquel que entiende que el pecado ha entenebrecido su capacidad de razonar. Hermanos, el impío, él piensa que él está en luz, pero todavía está en tinieblas. Él no razona de una manera adecuada. Pero el creyente es el que entiende las cosas como debe entenderlas y por tanto su entendimiento por sí solo, él entiende que también no es un buen consejero, lo cual lo lleva a apoyarse en el consejo de Dios. Por eso dice la escritura en Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio. Y la palabra ahí, hermanos, es tonto quien confía en su propio corazón. Y vemos esto todos los días, como los hombres confían más en los criterios de su propia opinión más que en el consejo de Dios. Por eso David pedía a Dios que le concediera a su hijo Salomón esas capacidades, reconociendo que de esa manera, hermanos, que no eran capacidades naturales, no es natural ser un hombre prudente, es Dios quien da la prudencia, por lo tanto, David estaba pidiendo eso para su hijo Salomón. Ahora, en segundo lugar, hermanos, vimos en nuestra enseñanza anterior que esta prudencia que Dios da es conforme a su santa ley. Esta prudencia que Dios da, no solamente Él nos ha dotado de prudencia, sino que esa prudencia es conforme a su santa ley. Dice David en el versículo 12 que Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Guardes la ley. ¿Para qué Él te da la prudencia? Para que guardes la ley de Jehová tu Dios. Y el versículo 13 dice que entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Así que vemos, hermanos, que la prudencia se apoya en la ley de Dios. Es decir, hermanos, que la prudencia que Dios da está circunscrita, está en un marco limitada dentro de la santidad de Dios. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver la ley con la santidad? Precisamente la ley moral de Dios, que es lo que refleja el carácter santo de Dios. Así que si nosotros apoyamos nuestra prudencia en la ley de Dios, estamos hablando dentro del marco de la santidad. Así que la prudencia de Dios está contenida en los límites de su ley, y esto reviste, hermanos, de mucha importancia por la razón de que algunos afirman tener prudencia en sus negocios cuando en realidad ejercen una capacidad de engañar a los demás. Recuerde que nosotros entendemos que si hay engaño, entonces no estamos hablando dentro del marco de la santidad, y es precisamente que hablamos de la prudencia en el contexto de lo que es santo y piadoso. Ellos dicen que han prosperado, muchas personas dicen que han prosperado en sus negocios porque son hábiles, pero en realidad estos hombres son unos estafadores, son unos astutos, porque han utilizado de la malicia y la astucia para engañar a otros. Nosotros decíamos, hermanos, que un negocio es cuando los dos ganan, pero cuando uno pierde y el otro gana, entonces no es negocio. Entonces no es un negocio, y estamos hablando de la prudencia ¿en qué? En los negocios. Estamos buscando que nosotros ganamos, pero que también el otro también gana. Y sabemos, hermanos, que trabajamos porque es Dios quien creó el trabajo, para que en primer lugar, ya habíamos dicho, para que glorifiquemos a Dios con nuestra labor. En segundo lugar, para beneficiar a nuestra generación. Y en tercer lugar, para que nos beneficiemos a nosotros mismos. Primero, entonces, trabajamos porque Dios lo demanda para glorificarle a Él. Segundo, para beneficiar a nuestra generación. Y en tercer lugar, para beneficiarnos a nosotros mismos. Pero no podemos beneficiarnos a nosotros mismos legítimamente
si al mismo tiempo no estamos glorificando a Dios con ello y al mismo tiempo no estamos beneficiando a nuestra generación. Téngalo por seguro. Esta es una ecuación, hermanos. Es decir, ¿quiere usted ser beneficiado? Busque la gloria de Dios y el beneficio de los demás a la hora de hacer negocios. Usted debe ser prudente, porque eso está conforme en el marco de la santidad de la ley moral de Dios. Y de todo comerciante cristiano debería decirse lo mismo, lo que dijo de David en Hechos 13:36. Mire lo que dice Lucas, escribe en el libro de Hechos, y mire lo que describe de David. Hechos 13:36, porque a la verdad David, note eso, habiendo servido ¿a quién? A su generación, según la voluntad de Dios. ¿Sirvió a su generación? Sí, pero ¿según qué? La voluntad de Dios. O sea que él se amparó en la ley de Dios. Dice, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que David, mientras estuvo vivo, sirvió a su propia generación, pero un estafador y un astuto no está sirviendo a su generación, hermanos. Dice Richard Steele respecto a esto, dice que la prudencia que Dios da es una sabiduría honesta, la cual es consistente con una buena conciencia. Y cuando habla de honestidad, es que este hombre a la hora de hacer negocios no tiene nada que ocultarle al otro. Hermanos, cuando uno trata de ocultarle algo al otro, ¿por qué trata de ocultarle algo al otro? Porque lo está engañando, porque no quiere que se dé cuenta de algo que él sabe que está mal. Y por eso es consistente con una buena conciencia. Este hombre, cuando hace sus negocios de esta manera, buscando el beneficio de los demás, puede acostarse tranquilamente con una conciencia tranquila. Un hombre de negocios prudente calcula bien sus pasos, medita cuando va a hacer los negocios y con quién. Es un hombre prudente, sabe cuándo comprar, sabe cuándo vender, y todo eso en el contexto de una conciencia, de una buena conciencia delante de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, vimos en nuestra enseñanza anterior que esta prudencia que Dios da es necesaria para la prosperidad. Dice David en el versículo 13, entonces serás prosperado. Ahora, esto quiere decir que el ser discreto y prudente en los negocios, ¿eso me garantiza que voy a ser rico en poco tiempo? Bueno, hermanos, déjenme desilusionarlos. Si usted pensaba que eso era algo a ocurrir, la respuesta es no. No es a eso que se está refiriendo esta verdad. Porque hay hombres que son prudentes y diligentes y viven con lo necesario. Eso no es lo que significa. Entonces, eso no significa que el éxito en los negocios será algo seguro para aquel que es diligente, porque las riquezas vienen de Dios. Recuerde que Dios repartió a cada uno como Él quiso. Y aún ahí estamos hablando de las riquezas materiales. Pero Dios en su providencia a veces, hermanos, permite que ciertas personas no prosperen económicamente hablando, pero espiritualmente todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios va a prosperar. Pero, hermano, porque en realidad las riquezas que Él dijimos esta mañana, no las está haciendo aquí en la tierra. ¿A dónde está haciendo su mayor riqueza cuando hace de esta manera las cosas? En los cielos. No prosperan aquí económicamente, aunque sean prudentes y diligentes, por causas que escapan a nuestro control, pero podemos esperar que Dios bendiga nuestro trabajo si somos prudentes. Pero no, una persona imprudente no espere nada bueno de Dios. Y puede ser, hermano, que tenga éxito económicamente. Hay muchas personas vividoras que acaparan muchas riquezas materiales, pero, hermano, dígame, ¿ese hombre puede dormir tranquilo, con su conciencia tranquila? De ninguna manera. Bueno, hermanos, habiendo repasado de manera introductoria, hicimos este repaso de nuestra enseñanza anterior, principios generales de la prudencia. En la tarde de hoy vamos a considerar este mismo asunto. ¿Cuál mismo asunto? Bueno, la prudencia en los negocios, pero de una forma más detallada, de una forma más específica. Así que, habiendo visto la naturaleza y la necesidad de la prudencia, veamos ahora, en segundo lugar, las circunstancias específicas en que esa prudencia debe ser ejercida. Las circunstancias específicas en que esa prudencia debe ser ejercida. Hermanos, son muchos los aspectos que deben ser ejercidos con prudencia a la hora de ejercer una vocación o oficio. Dice en el Salmo 112, versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta
Y note esto, y gobierna sus asuntos ¿con qué? Con juicio. Este hombre glorifica a Dios en la manera prudente en que dirige sus asuntos, sus negocios y los aspectos de nuestra vocación u oficio que deben ser manejados con prudencia. Miremos en primer lugar, en este punto, ahora que estamos hablando de casos detallados, casos específicos, ocasiones particulares en las cuales debemos ser prudentes. En primer lugar, debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio, más profundo de vuestra vocación u oficio. Debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio, más prudente de vuestra vocación u oficio. Yo digo de nuestra o vuestra, hablando en términos de ustedes o en términos incluyéndome a mí. Así que el hombre prudente conoce su vocación y se empeña, noten esto, se empeña, esa palabra empeñar indica esfuerzo constante en adquirir un dominio cada vez más amplio de su labor, de tener dominio, de poder ejercer su vocación de una manera mejor. Dios es quien da las capacidades para realizar el trabajo, pero si bien es cierto que es Dios quien da esas capacidades de nuestra vocación, el hombre es responsable, hermanos, de desarrollar esas capacidades que Dios le ha concedido. Y por supuesto, cada uno en las medidas de sus capacidades. Noten que no solamente Dios nos dio capacidades, sino que nos dio la responsabilidad. Él soberanamente reparte como Él quiere la capacidad a cada uno para que ejerza una vocación. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Desarrollar esas vocaciones y crecer en esas capacidades que Dios nos ha dado, conforme a la medida que Dios nos ha dado. Recuerden lo que dice Proverbios 14:8, que la ciencia del prudente está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino. Nosotros habíamos dicho que el caminar se refiere que mientras estemos en esta vida estamos activos en alguna vocación. Pero nosotros entendemos el camino, la vocación, y debemos crecer y desarrollarnos en esa vocación. Dios te ha dado la vocación, un llamado a desempeñar una labor en particular a través de la cual tú debes glorificar a Dios, debes beneficiar a tu generación y debes suplir tus propias necesidades. Así que el hombre prudente entiende primero cuál es su llamamiento que Dios le ha dado en la providencia. No, y vuelvo a repetirlo, hermano, eso no de manera audible, sino a través de la providencia es donde Dios nos muestra el camino por donde debemos transitar y donde debemos gastar toda nuestra energía, porque es esa nuestra vocación. Pero no solo debemos saber por dónde debemos de andar, hermanos, sino que también debemos esforzarnos por caminar de la mejor manera posible en esa senda que Dios nos ha trazado. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que si Dios te llamó a médico, ¿qué es lo que espera de ti? Que tú hagas lo mejor en tu vocación y te especialices y hagas lo mejor en hacer un mejor para glorificar a Dios, para la generación y para el bien tuyo. No solemos saber cuál es nuestro camino, sino también cuál es la mejor forma de caminar por él. Y en ese sentido, es el sentido de perfeccionar tu vocación. Y en ese, hermanos, y aquí quiero mostrar dos peligros. Hay dos peligros que pueden levantarse en el momento de que tú quieras perfeccionarte en tu vocación. Dos males que todo creyente debe guardarse. Así como dijimos esta mañana, que hay dos peligros de tener riqueza, ¿cierto? Dios ha dado las riquezas, pero hay peligros de lo que Dios da también. Pero aquí estamos hablando de la vocación, dos peligros. Bueno, en primer lugar, primero, debemos guardarnos de una visión desequilibrada de la verdadera espiritualidad. Debemos guardarnos de una visión desequilibrada de la verdadera espiritualidad. Hermanos, hay creyentes, y esto hay que tenerlo en cuenta, que consideran todo lo que es terrenal como una especie de mal necesario. Son tan espirituales que todo lo que tiene que ver con su vida en este mundo, ellos lo consideran como un mal necesario a la cual no hay que prestarle mucha atención. Ellos dicen, bueno, ¿acaso nuestra morada celestial no está en los cielos? ¿No estamos aquí de paso? ¿Por qué afanarnos aquí por desarrollar las habilidades para vivir en este mundo? ¿Por qué afanarnos por estas cosas? Y de hecho, hermanos, yo creo que providencialmente la predicación de ahora es un balance de lo que vimos esta mañana. Porque usted puede decir, bueno, solamente vamos a pensar en las cosas del cielo, vamos a estar esperando las riquezas, vamos a trabajar por las cosas del cielo, y eso está bien, hermanos.
Pero el peligro es que tengamos por poco nuestra vocación aquí en la tierra. Cuando sí, el Señor dice, pide que nosotros le glorifiquemos a través de ella. Así que la respuesta es porque debemos, ¿por qué debemos ocuparnos en estas cosas? Es porque debemos ser responsables en cultivar al máximo nuestras posibilidades, las capacidades que Dios nos ha dado, y es de este modo que podemos o que funcionaremos adecuadamente en esta vida en el lugar que Dios nos ha colocado, hermanos. Mientras estemos a este lado de la gloria, y aunque estamos esperando galardón en el cielo, Dios nos ha dado capacidades para que las desarrollemos en esta vida, hermanos. Hermanos, el trabajo de hacer tesoros en los cielos es aquí con nuestra vocación, y Dios espera que las capacidades que Dios nos ha dado, ¿sabe qué espera de nosotros? Que las desarrollemos. Si todavía no estamos en el cielo es porque Dios quiere que todavía estemos aquí, hermanos. Si no al caso, uno recibiría por la fe a Cristo la justificación y nos iríamos al cielo. ¿Y para qué aquí? Entonces nos quedamos. Pues hay un propósito para quedarnos aquí. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios, beneficiar a nuestra generación y beneficiarnos a nosotros mismos por medio de la vocación que Dios nos ha dado. Así que mientras que estemos aquí, tenemos que funcionar como seres humanos, y para eso tenemos que desarrollar y perfeccionar las capacidades que Dios nos ha dado. Recuerden, hermanos, que el Señor dice en Mateo 22 que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Hermanos, ¿cuál es la capacidad que Dios dio a los hombres que no ha dado a los animales? La capacidad de pensar, de razonar. ¿Y sabe qué espera de nosotros? Que nosotros la desarrollemos. La mente es un don que Dios ha dado al hombre, y ese don, esa capacidad que Dios te ha dado, fue allí puesta con el propósito de adquirir conocimiento e independientemente de la capacidad intelectual que Dios nos ha concedido. Hermanos, el hecho, es decir, a todos nos ha dado una medida de la capacidad intelectual. No todos tienen la misma medida, pero todos tienen la capacidad intelectual. ¿No es así? Ahora, independientemente de eso, sea poca o sea mucha, ¿qué pide Dios de ti? Que la desarrolles, que incrementes tu capacidad, que ejercites tu capacidad. Pero Dios nos ha dado una mente que tiene capacidad de desarrollarse, de expandirse, de memorizar y aplicar el conocimiento que viene de Dios. Y es necesario, hermanos, aquí que enfaticemos este punto, porque vivimos en una generación que minimiza al extremo la capacidad de racionamiento del ser humano. Y eso lo hemos visto, hermanos, bastante, sobre todo en nuestros hijos y los padres. ¿No han notado que nuestra generación está siendo educada para no pensar? Inteligencia artificial, ¿qué le dice eso, hermano? No piensan, sino que dejan que la inteligencia piense por ellos. Hoy muchos jóvenes, de hecho, ¿cómo hacen las tareas? No investigan, no van a buscar en libros, en textos, sino que ¿qué hacen? Espera que la inteligencia artificial les haga ¿qué? La tarea. Y han perdido y no están desarrollando lo que Dios dice que desarrollen su capacidad intelectual. Hermanos, desde pequeño, hermanos, y esto es triste, hermanos, verlo aún en hogares cristianos, que niños desde pequeños lo sientan a un niño por horas y horas a un televisor que solo está llenando la mente ¿de qué? De basura. Ahora, ¿cuál es el problema de ese padre? Él no quiere ser incomodado en su trabajo, la madre no quiere ser interrumpida en sus labores. Entonces, ¿qué es lo que ella opta para que el niño esté entretenido? Lo pone horas a la televisión mientras ella se ocupa en lo que tiene que hacer. Pero realmente está desocupada o no está haciendo más bien lo que tiene que hacer, que es cuidar a su hijo y pastorear el corazón de su hijo. Los padres, y de hecho, hermanos, no solamente en el televisor, podríamos hablar de los dispositivos de hoy. ¿Cuántos padres entregan a sus hijos a un celular para entretenerlos mientras ellos hacen sus tales ocupaciones? Hermanos, no saben el daño que le están produciendo en la mente, en la inteligencia de esos niños. Hermanos, perdónenme, y lo voy a decir con franqueza, esos niños van a ser unos tarados cuando sean adultos. No lo estoy diciendo franca y abiertamente. Pero es que hoy no se piensa, hermano, porque estamos viviendo esta generación de hombres que ya no piensan, sino que otros piensan por otros. Porque estamos en una generación que un hombre con cuerpo, con genitales, dice ser mujer. Por lo que nos estamos viviendo, hermanos, porque hemos
dejado de desarrollar esa capacidad intelectual que Dios nos ha dado. Los padres deben ser responsables en eso. Los niños expuestos horas y horas a pantallas, viendo videos, y al mismo tiempo no se les alienta la lectura, va a poseer poca capacidad mental cuando este hombre sea adulto, cuando este niño sea adulto. Un cristiano no se puede darle el lujo, hermanos, de decir, y de hecho lo digo, hermanos, con mucha autoridad, a mí no me gusta leer, porque hay cristianos que dicen, a mí eso no es leer, no me gusta, hermanos, usted está pecando contra Dios. Así no le guste, pero usted sabe que Dios dice que usted debe desarrollar las capacidades intelectuales que Dios le ha dado. Dios las dio para que usted las ejercite. Así como también Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate de la piedad. ¿Sabe qué también le dijo? Ocúpate de ¿qué? De la lectura. Y es un mandamiento, hermano, no para los pastores solamente. Obviamente los pastores tienen una vocación que desarrollar y que crecer. Él tiene que crecer en el conocimiento bíblico, crecer en lo que va a exponer, crecer en su vida de piedad. Sabemos eso, pero hermanos, también Dios te ha dado una vocación en el cual tú necesitas desarrollar tu capacidad intelectual. Porque, hermanos, un cristiano, cuando dice, yo no tengo tiempo para leer, simplemente esa persona es un hombre pecaminoso, es una mujer pecaminosa. Está pecando contra Dios. El creyente tiene que comprender, hermanos, que Dios le ha dado su mente con el propósito, note esto, de amar al Señor con toda su mente, con todo su intelecto. Su intelecto debe ser desarrollado, debe ser expandido, y el creyente que no se esté ocupando en expandir su intelecto está pecando contra Dios, porque dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. No estamos diciendo que usted tiene que ser un científico, hermanos, porque a cada uno Dios le dio la capacidad que Él quiso darlo, pero yo debo llevar mi propia, hermanos, capacidad al máximo que mi intelecto pueda dar, y esto incluyendo mi trabajo, mi vocación. Es mi responsabilidad desarrollar esa capacidad que Dios me ha dado, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Timoteo. Dios llamó a Timoteo para predicar fielmente la palabra de Dios. Eso era su vocación. Y por cuanto Dios le había dado esa vocación a Timoteo, él tenía el don de predicar la palabra, ¿cierto? Pero hermanos, Timoteo tenía la responsabilidad de ejercer ese don que había recibido de Dios. Tal vez usted no tenga un Dios, pero tenga un talento que Dios le ha dado para desarrollarlo. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:13. Habla de ese don que debe capacitar, que debe desarrollar. 1 Timoteo 4:13 al 16. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate ¿de qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero noten eso, no descuides el don que hay en ti. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Noten que él está buscando provecho para él y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él está pensando también en el beneficio de su generación. Así que la predicación de la palabra es un don y es una ciencia. Es un don porque Dios da la capacidad, y es una ciencia porque se perfecciona a través de ciertos principios que el predicador debe poner en funcionamiento. Los hermanos que están estudiando conmigo hermenéutica se han dado cuenta que no es para nada fácil estudiar todos los métodos de interpretación y cómo exponer un texto. Así que, hermanos, cada predicador tiene esa responsabilidad, y esto es lo debemos ver, hermanos. Cada predicador tiene la responsabilidad de predicar cada vez mejor. Él tiene que expandir lo que Dios le ha dado mientras permanezcamos en este mundo. Y lo mismo podemos decir de cualquier otra capacidad que Dios te haya otorgado. Usted tiene que ejercer mejor su vocación donde Dios lo ha puesto. Usted tiene que desarrollar su intelecto y crecer en esto. Así que un hombre prudente procura atesorar todo el conocimiento que pueda obtener, tanto por observación como por instrucción. Ahora, si eres creyente, Dios te ha mostrado el camino por donde debes de andar, pero nunca te avergüences de seguir aprendiendo, hermano. ¿Sabe qué? Una persona humilde sabe cuál es el concepto, nunca cree que se las sabe todas.
siempre está consciente de que le falta más y más y más. Si eres prudente, debes continuar aprendiendo con miras de perfeccionar aquello en lo que Dios te ha encomendado. Ahora, todo lo que hacemos, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, yo creo que esto es una fuerte motivación, porque si lo vamos a hacer para Dios, obviamente vamos a hacer lo mejor de nosotros y vamos a desarrollar lo mejor de nosotros, porque queremos adorar a Dios con nuestra vocación de una manera mental también, es decir, adorar a Dios con toda nuestra mente. Así que lo primero que debemos cuidarnos en este asunto es de no tener una visión desequilibrada de la verdadera espiritualidad, como si lo único, hermanos, que valiera la pena en este mundo es conocer un poco la escritura y venir a la iglesia y orar, y eso es la perspectiva desequilibrada de muchos. Piensan que la vida cristiana solamente se vive dentro de la iglesia. No, en la vocación, en su trabajo, usted debe glorificar a Dios, debe adorar a Dios con toda su mente. Pero por otro lado, hermanos, también debemos tener cuidado de tener una perspectiva desequilibrada de nuestras prioridades. Debemos tener, hermanos, cuidado de tener una perspectiva, una visión desbalanceada de nuestras prioridades. Hermanos, no solamente debemos cuidarnos de tener una perspectiva desequilibrada de la verdadera espiritualidad, sino que por otro lado debemos tener cuidado con la perspectiva desequilibrada de nuestras prioridades. Hemos dicho que el hombre prudente procura ejercer y desarrollar al máximo las capacidades que Dios les ha dado, pero también de cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, debe desarrollar, es decir, hermanos, así que algunos, creo que aquí se van al extremo de solo considerar importante solo aquello que tiene que ver con nuestra vida futura. Y otros se van al otro extremo de vivir como si no existiera esa vida futura. El primero es como si no existiera vida futura y por eso no desarrollan las capacidades. Pero esos de ahora es como si no viniera una vida futura. Unos solo ven lo que tiene que ver con el cielo y otros trabajan y viven como si el cielo no existiera. Ambos son cosas que nosotros debemos cuidarnos. Nosotros tenemos prioridades, hermanos, en nuestra vida. Debemos ocuparnos de nuestros trabajos y desarrollar nuestras capacidades que Dios nos ha dado, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual, de nuestra familia y de nuestra salud. Hermanos, ¿cuántas personas, cuántos que profesan la fe han descuidado el cuidado de su alma, los medios de gracia público y personales, y han descuidado también su familia? ¿Sabe por qué? Por una vocación que realmente le está quitando el tiempo para cosas que son prioritarias. El trabajo es una prioridad, pero no es la máxima prioridad de nuestra vida. Si usted tiene un trabajo solvente y una esposa y 2 hijos que atender y a quienes dedicarle atención, usted debe ser realista a la hora de dividir su tiempo. Hay personas que se dedican a su trabajo como si no hubiera un alma que cuidar y una familia que atender. Su vocación es el todo de ellos, solo piensan en eso, solo hacen eso y solo hablan de eso. Considera, hermano, cuáles son tus posibilidades de cómo administras tu tiempo, cuántas horas puedes dedicarle a cada cosa, porque si estás sobrecargado innecesariamente de trabajo, en poco tiempo descuidarás tu alma, descuidarás tu familia, y ambas cosas en las Escrituras son consideradas como altamente pecaminosas. Dice el apóstol Pablo a los esposos, a los maridos, en 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Hermanos, si un hombre no es sabio en su tiempo que le dedica a su mujer, sus oraciones serán estorbadas delante de Dios. ¿Tiene que dedicarle qué? Tiempo. Así como tiene trabajo, también tiene el alma de su esposa que cuidar. Entonces, y su vida comenzará a languidecer cuando él no se ocupe de eso. Así que si un trabajo que habitualmente lleva a una condición tal que no puede ser responsable de cumplir sus deberes para con Dios, sus deberes para con su familia, no es un trabajo legítimo. Hermanos, ¿se acuerdan que hablábamos de los trabajos legítimos? Un trabajo que no tenga tiempo para su alma, para el cuidado de su alma, un trabajo que no tenga tiempo para su familia, no es un trabajo legítimo.
Y es cierto, hermanos, que en todo trabajo puede presentarse situaciones problemáticas que afectan tu horario en el momento dado. Por ejemplo, que tengamos un devocional con la familia y por causa de un problema en la empresa no puede hacer el devocional. Eso es una cosa diferente. Pero de lo que estamos hablando es de un trabajo que se está interponiendo habitualmente entre Dios, tu familia y el cuidado de tu alma. Aún los que trabajan en el pastorado, hermanos. Eso también aplica para los que trabajan en el pastorado. No pueden ocupar todo el tiempo en el pastorado y descuidar la familia, ocupándose de la familia de la iglesia, pero descuidan su propia familia. Así que un trabajo que lleva a descuidar tu alma y tu familia no es legítimo. Hermanos, un trabajo que lleva a descuidar tu alma, tu familia, ese trabajo no es legítimo para esa persona. Ese trabajo se ha convertido en un pecado para esa persona. Eso deberíamos tenerlo muy en cuenta, hermano. Así que el hombre prudente procura tener un entendimiento cada vez más amplio de todo lo concerniente a su vocación u oficio, pero nunca descuidando su alma, ni de su familia, ni su salud. Y aquí es importante, hermanos, ni su salud, nunca descuidando su cuerpo. Hermanos, ¿qué es lo que los cristianos desbalanceados, qué es lo que se ocupan del alma muchas veces? O yo no sé si del alma, pero hermanos, ¿cuánto cuidado le ocupan al cuerpo? ¿Cuánto cuidado le tienen al cuerpo? Eso es pecado también, hermano. Eso es pecado. Usted dice, es que yo no necesito preocuparme por el cuerpo porque nosotros vamos para el cielo, al final de cuentas somos peregrinos y extranjeros y este cuerpo se lo han de comer los gusanos. Sí, porque muchos piensan así. Pero hermanos, aún eso debemos cuidar el cuerpo. ¿Y sabe cómo entendemos esto? Porque Dios, no solamente en el Padre Nuestro podemos ver esa relación. Dios no solamente se preocupa por la abundancia de pan para nuestras almas, sino también para nuestro cuerpo. El pan de cada día, dándolo hoy. Y eso quiere decir que el Señor también está preocupado por el bienestar de nuestro cuerpo. Hermanos, no seamos fatalistas y no estemos pensando de esa manera. Eso realmente, hermano, no glorifica al Señor. Hermano, ¿usted cómo glorifica a Dios mejor? ¿Con un cuerpo sano o con un cuerpo enfermo? Dígame, hermanos. Imagine, hermano, que el caso mío, que yo me mantuviera cada rato enfermo, ¿qué pasaría, hermanos? Se impediría que se hubiera predicación de la palabra y ustedes se expusieron a esa palabra. El hombre prudente debe saber cómo darle a cada cosa su debido tiempo, hermanos. Una cosa sin la otra. O más bien, una cosa con la otra, pero no una cosa sin la otra. Si vamos a cuidar el alma, también cuidemos, pero prioritariamente el alma. Hasta entonces, esa es la primera área que debemos ser prudentes en los negocios. En segundo lugar, hermanos, debemos ser prudentes al escoger las distintas ocasiones que competen a toda clase de trabajo. Debemos aquí, en segundo lugar, ser prudentes al escoger las distintas ocasiones que competen a toda clase de trabajo. Hermanos, ya dijimos que el prudente posee la sabiduría que es compatible con una buena conciencia. Y esa sabiduría le permite analizar y tomar la mejor decisión en cuanto al tiempo en que debe realizar negocios. Hermanos, hay tiempo para hacer negocios, ¿cierto? Y hay tiempos para no hacer negocios. Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. Y hermanos, sí hay momentos en tiempos que no podemos cosechar porque sabemos que no es apto en cuanto al lugar más apropiado y en cuanto a las personas que él va a involucrar para que sean más idóneos. Como decíamos la semana pasada, nadie va a vender helados Alaska, obviamente, hermanos, ni va a vender ventiladores en un clima helado. Hermanos, los ventiladores los llevaría a un clima caliente, donde es más alto. O sea, cada cosa en su circunstancia apropiada. Y donde se venden más chaquetas, digamos, térmicas, hermanos, no las va a llevar a Neymar para venderlas. Usted sabe que no le va a vender ninguna allá, pero usted sabe que en un clima frío se van a vender. Entonces nosotros, son cosas que son elementales, pero muchas veces no las tenemos en cuenta. Así que estas tres cosas que el hombre prudente debe analizar con cuidado es el tiempo, el lugar y las personas con las cuales él se relaciona en su trabajo. Noten que estoy hablando de tres cosas. El tiempo, o sea, del cuándo, el lugar y las personas con las cuales usted se relaciona en su trabajo.
La Escritura nos enseña en Eclesiastés 3 que en este mundo todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Miremos en primer lugar en cuanto al tiempo. Bueno, el hombre prudente considera si esto es el mejor tiempo o si simplemente está actuando por capricho o por pasión. Hermanos, muchos hombres quieren montarse un negocio, pero más es por tener un negocio bonito, pero no está mirando las necesidades del contexto donde vive, del lugar donde vive. Así que a este hombre se le presenta un negocio, pero él considera si es mejor el momento para dar el paso. Él sabe en qué momento es oportuno hacerlo. Él no actúa simplemente porque quiere hacerlo, sino porque está entusiasmado, porque es solo, él piensa en eso, pero ahí es donde nosotros debemos abstenernos. Es decir, no dejemos, recuerden hermanos, no seamos sabios en nuestra propia prudencia. No dejemos que el corazón nos mueva, las emociones nos muevan. Porque una persona le puede decir, no, esto es muy bueno, a nosotros nos dijeron que esto muy bien, a nosotros nos ha ido muy bien, hermanos, pero la pregunta ¿es el momento de yo meterme en este negocio? Así que él considera con prudencia, este tiempo es el más apropiado, se pregunta él, hermanos, hay reglas comerciales que están en el mundo desde el principio, que un individuo compre un artículo más barato. Por ejemplo, ¿qué es lo más sensato? Que compremos varias cosas en el tiempo donde están más baratas y las vendamos en el tiempo cuando esas cosas están más caras. Es una regla del comercio. Ahora, hermanos, ¿estamos hablando de aquí de algo carnal? ¿Estamos utilizando aquí la carnalidad? No, hermanos. Simplemente estamos haciendo uso ¿de qué? De la prudencia. Compramos barato cuando era barato y ahora que está caro lo vendemos a un precio y no es irrazonable. Eso no es carnalidad, eso es prudencia y se debe considerar cuándo es el tiempo y esas son reglas que son lícitas en todas las épocas en cuanto a comprar y vender, hermanos. Ahora bien, es cierto, hermanos, que el futuro es incierto para nosotros y que existen situaciones que escapan por completo, hermanos, a nuestro control, y es importante que el creyente recuerde, hermanos, esto para que no caiga en soberbia y en orgullo y presunción. Ahora lo digo. Esto es importante, hermanos, sobre todo hoy que se maneja ese movimiento de la palabra de fe. Yo sé que me va a ir bien en el negocio. Yo tengo fe que eso me va a ir bien. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia respecto a esos que dicen allá, iremos y haremos esto y nos va a ir bien. Cuando ni siquiera ha analizado esto, ni siquiera ha investigado el asunto y simplemente lo que está moviendo es una fe en él mismo. No es una fe en Dios porque Dios no ha prometido, no le ha mostrado el mañana que le va a pasar. Mire, dice Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. ¿Y qué dice? Y traficaremos. La palabra traficar significa y negociaremos. ¿Y qué dice ello? Él ya va por sentado y dice, mire lo que dice, y ganaremos. Él ya va por hecho que va a hacer ese negocio y va a ganar. Cuando no sabéis lo que será mañana. Y pregunta a Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. En lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. De hecho, Santiago está diciendo, eso es pecaminoso, hermanos. Estas personas no están obrando en fe, están obrando pecaminosamente porque están diciendo algo que ni siquiera va a pasar, no se sabe qué va a pasar. Ellos no tienen hechos, me va a ir bien. Primeramente, estudia las circunstancias. Tus circunstancias que solo están en las manos de Dios, pero la discreción nos guardará de tomar decisiones apresuradas sin tomar las debidas precauciones. Hermanos, hay que ser precavidos, ¿sí? Hermanos, ser precavidos no es falta de fe, al contrario, es un hombre que confía en Dios. Por eso dice, ¿sabe en qué confían? Dios me dio la prudencia y yo tengo que ser prudente. Yo no puedo meterme aquí de pies y cabeza a este negocio sin saber mañana qué nos viene. Él primero analiza a ver qué va a pasar, cuánto puede perder y si pierdo, realmente no sea mucho lo que pierda. Así que el agricultor, por ejemplo, cuando va a sembrar, él calcula el tiempo. Él piensa con cuidado cuándo va a venir la época de lluvia, cuándo va a venir la época
de sequía y cuándo va a venir la época de sembrar café y cuándo va a venir la época de sembrar cacao, porque no es lo mismo sembrar una cosa que sembrar la otra. El agricultor toma esa consideración y eso en toda su labor u oficio, el hombre prudente debe tomarlo en consideración todo el tiempo. Por ejemplo, un hermano sabe que, bueno, en diciembre mucha gente compra marrano. Entonces, ¿qué el hermano hace? Él dice, bueno, me voy a poner a criar unos marranos para diciembre. Y precisamente en esa época es donde más se vendía y los vendió todo, porque él sabía y él midió todo en el tiempo que se estima. Obviamente, pero él sabe que en ese tiempo es donde más se compra estas cosas. Ahora, esto es lo mismo, pero ahorita miremos en cuanto al lugar. Hay ciertos lugares que no son apropiados para ciertos negocios, hermanos. Por ejemplo, el hombre prudente examina a todo este asunto antes de tomar la decisión de ir aquí y de ir allá. Hay que tomar en consideración cuál es el lugar más apropiado. Si va a poner una floristería, hermanos, nomás uno lo que espera, hermanos, póngale acerca de un cementerio, ¿cierto? Sí, porque ahí es donde más flores le van a comprar. Hermanos, no todas las veces estamos de amor y amistad o de otras cosas, pero sabemos que todos los días las personas se mueren. Entonces, cerca de un cementerio, bueno, aquí en Pitalito ya está difícil ponerlo cerca del cementerio, está muy lejos, pero hermanos, sería lo más rentable. Por ejemplo, si usted va a poner una farmacia, una droguería, ¿dónde podríamos ponerla? Donde un centro de salud más cercano o un hospital sería más viable esa droguería, podría ser más rentable. Ahora, ¿eso es pecado, hermanos? ¿Estamos pensando pecaminosamente? No, estamos pensando prudentemente. Ahora, si todas estas consideraciones son importantes respecto al tiempo y al lugar, de mucho más importancia, posee a la hora de elegir las personas con quien nos involucramos en el trabajo. Hermanos, las personas, veamos en tercer lugar las personas con quienes nos vamos a involucrar. Las escrituras hablan mucho en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que junta con necios será ¿qué? Quebrado, quebrantado. La palabra quebrantado, ¿sí ya sabe qué significa? Quebrado. Y eso es una palabra comercial que nosotros utilizamos, ¿cierto? Cuando alguien dice quebró el negocio, significa que se acabó prácticamente. Prácticamente, hermanos, en los negocios, cuidado con quién se asocia, y la palabra da regulaciones con quién debemos asociarnos en los negocios. El hombre prudente no solo es prudente a la hora de elegir sus amigos, porque dice David, mire, lo dice en el Salmo 119:63, compañero soy de todos los que temen y guardan sus mandamientos. ¿De quién busca la compañía el salmista aquí? De los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Hermanos, usted no puede tener intimidad con una persona que no teme a Dios, pero también debe tener mucho cuidado a la hora de enredarse con una persona. Mucho cuidado, porque hay muchos creyentes que se han visto apenados como todo su capital se ha ido a pique porque confiaron desmedidamente en un hombre inconverso, con quienes cometieron el error de asociarse con ellos en partes iguales. Y hermanos, si es verdad, cuando uno se asocia, ¿qué espera uno? 50-50, ¿cierto? 50-50, porque hay una sociedad. Porque a la hora de hacer eso, esa persona tiene la misma injerencia, y eso es imprudencia, hermanos, asociarse con incrédulos. Asociarse así con un inconverso es llevar un yugo desigual. Ese hombre no teme a Dios y por consiguiente no tendrá mucho reparo en hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y eso no quiere decir, hermanos, que el creyente no debe hacer negocios con un incrédulo. En ese caso, hermanos, debemos tener en cuenta lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:9. Dice que él ha escrito esta carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hermanos, ¿tenemos relaciones comerciales con impíos y podemos tenerlas? Claro. Y hay hermanos que tendrán que trabajar
con patrones inconversos, ¿cierto? O hay creyentes que son patrones y conseguirán para sus trabajos personas que tienen, digamos, la capacidad para ejercer y son inconversos. Ahora, ¿es esto malo? No. Ahora, ¿cuál es el peligro que la palabra aquí nos anuncia? ¿De qué debemos guardarnos? No de hacer negocios, sino de asociarnos con ellos en los negocios. Es muy distinto lo que estoy diciendo. Pablo dice que es imposible que un cristiano solo tenga negocios con otros. Eso es muy complicado. El principio que podemos derivar aquí es el que vemos en 2 Corintios 6:14. Pero es necesario, hermanos, aclarar que este texto no está hablando de los negocios ni de los matrimonios. Entonces, ¿de qué va a hablar? ¿Para qué lo vamos a citar si no está hablando de eso? Bueno, vamos a extraer el principio de ese texto. Pero también es necesario aclarar que el principio que se extrae de este texto aplica tanto para el matrimonio como para los negocios. Note esto. ¿Qué dice el Señor referente? ¿Cuál es el principio que nos da aquí? Bueno, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, Pablo ha venido hablando, resulta que el texto aquí de fondo no es, como le dije, no es el matrimonio, no es tampoco los negocios, pero Pablo ha venido hablando en este texto, en el contexto de este texto, de los falsos maestros que se estaban involucrando en la iglesia de Corinto. Y algunos de los hermanos estaban intimidando o intimando con estos falsos maestros, estaban teniendo comunión. Y esos falsos maestros estaban llevando a los hermanos de la iglesia de Corintios a pensar mal de los apóstoles del Señor. Ahora, en ese contexto dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No intimen de ese modo con ellos. Y eso se aplica perfectamente, hermanos, a todas las cosas, a los negocios y se aplica también al matrimonio. Así que la figura que Pablo, hermanos, está usando aquí es la de dos animales. Imagínense dos bueyes o dos toros y tienen un yugo de madera. Los dos van unidos, amarrados allí. Y en el que donde un buey va obligatoriamente, el otro también tiene que caminar. Por donde uno va, el otro también obligatoriamente tiene que ir. Noten la ilustración que está haciendo Pablo aquí con este yugo. Por eso un creyente no debe asociarse de este modo con un incrédulo que luego obligatoriamente tiene que ir por donde el incrédulo le diga que tiene que ir. Y eso pasa en los matrimonios también. Si usted se asocia en partes iguales con un incrédulo, tiene la misma capacidad de decisión. Y usted se ha puesto un yugo con esa persona. Y esa persona quiere evadir los impuestos, quizá quiera devaluar la mercancía, usted va a tener problemas con su conciencia, porque ella dice, no, pues que ella también tiene decisión, pero usted para qué se asoció entonces con esa persona. Ahora usted está pecando con ella, porque usted sabe que eso está mal, pero esa persona para ella no es pecado, ya no tiene temor de Dios, pero usted no está tranquila o no está tranquilo. Un creyente no se debe meter en una situación de negocio tal que después se vea obligado a pecar contra Dios. Por otra parte, hermanos, para dar un balance, si usted es simplemente un empleado en una empresa, hermanos, si usted no es responsable de todos los manejos que se hacen en esa empresa, su deber es mantener su integridad y su limpia conciencia independientemente de las cosas que ocurran en ese lugar, las cuales usted no está realmente involucrado. Noten, si en ese negocio hacen ciertas cosas escondidas, hermano, usted simplemente ha escuchado rumores, pero usted no está involucrado en el problema, no está involucrado en ese pecado, no hay problema. Pero a la hora de asociarnos en partes iguales, en un asunto debemos hacer uso de extrema prudencia. Hermanos, por ningún concepto podemos entrar en una relación de asociación con incrédulos en donde podemos ser llevados a pecar contra Dios. Y esto no quiere decir que es suficiente que mi socio debe ser creyente para asociarme con él. Ahora sí, yo sé que usted preguntará, o sea que mi socio siempre tiene que ser creyente. No todas las veces. Ahora, no siempre debería ser un creyente. Pero lo que estoy diciendo es, ¿esto quiere decir que es suficiente que mi socio sea creyente? No. Hermanos, porque hay creyentes que son desordenados. Y uno que se va a asociar con un creyente
que es desordenado en sus finanzas, en su economía. Aún en el caso de un creyente con otro creyente, la prudencia nos obliga a hacer una selección cuidadosa y a tener todos los asuntos puestos por escrito con mucha claridad. Hermanos, y esto es claro. Hermanos, si usted entre hermanos van a hacer negocios, hermanos, yo he escuchado, o se escucha mucho, ay hermanos, ¿qué vamos a hacer papeles? Sentamos entre hermanos. No, Señor. Así sea entre hermanos, debemos hacer claridad, debemos ser muy claros en lo que estamos hablando y en los conceptos que estamos tratando. Pero no es, hermano, de que porque somos en las manos en la fe, hermanos, todo queda entre hermanos, muchos problemas en la iglesia se han librado por no hacer las cosas claras. Hermano, en donde hay dinero de por medio hay que tener mucha prudencia, porque muchas veces la iglesia ha sido afectada por hermanos que no pusieron claramente las condiciones de trabajo y hoy están librando tremendos problemas. Estos problemas no solo afectan la vida espiritual de un hermano, sino que también afectan la vida espiritual de la iglesia y hay que tener prudencia en esto, hermano. Así sea un arriendo, hermanos, así sea que usted le arrienda a un hermano, cualquier cosa, hermanos, o un trabajo, por favor, sea claro. Tanto el que lo emplea, como el empleador, como el empleado. El hecho de que alguien profese ser creyente y miembro de una iglesia, eso no quiere decir que la persona será necesariamente organizada y diligente en su trabajo, y eso es lo que debería ser por ser cristiano, pero necesariamente no así se ve, hermanos. Lo que estoy diciendo, hermanos, eso de un creyente, se espera que un creyente viva de esta manera y uno solamente confía en su palabra, pero el punto, hermanos, es que necesariamente vivimos en un mundo caído en que muchos profesan ser cristianos, pero a la hora, la verdad, en algún momento mostrarán que nunca fueron creyentes. Dígame aquellos que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros, pero salieron para que se confirmase que no eran de nosotros. Hermanos, póngale en ese contexto que algunos hermanos habían hecho negocios con ellos y no habían legalizado nada, no habían hecho nada oficialmente, y se fueron estos, ¿qué hicieron? Perdieron. Por no ser ¿qué? Prudentes. Porque no todo el que dice ser israelita es de Israel. No todo el que dice cristiano es creyente, hermanos. Cuidado, hermanos. Mucho cuidado, prudencia en los negocios. Conclusión, hermanos. Como hemos visto, la Escritura contiene muchos principios, hermanos, que regulan todos los aspectos de nuestra vida en la tierra. Y si queremos, hermanos, tener una vida que glorifique a Dios, y dichosa, el consejo de la Biblia es doble. Por un lado, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, y por otro lado, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová, no confíes en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal.